Buenas tardes, chicas y chicos. Vamos a continuar con el estudio de la máquina rotante, en particular del motor asíncrono o motor a inducción trifásico. Hemos visto en la clase pasada que el funcionamiento de este motor se basaba en la posibilidad de generar un campo rotante a través de aplicar un sistema trifásico de tres tensiones desfasadas 120 grados eléctricos entre sí, a un sistema de bobinas también trifásicas, tres bobinas independientes, cuyos comienzos de bobina se encontrasen desfasados 120 grados geométricos en este caso. Armando ese sistema y aplicando la tensión a esas tres bobinas, obteníamos un campo que giraba a una determinada velocidad, denominada velocidad sincrónica, y cuyas características fundamentales eran las siguientes. Vamos a repasarlas rápidamente. El campo rotante tiene magnitud constante e igual a B rotante igual a 1,5 veces el valor de el campo B máximo por fase. Así es. 1,5 veces el campo. Qué feo que se ve la borrada ahí. 1,5 veces el B máximo de la fase. Ahí está. Después tenía la dirección siempre hacia afuera, en el sentido del B de fase máximo en ese instante. En ese instante. ¿Ven? Tenía, giraba a una velocidad angular omega s que coincidía la velocidad de giro era igual, coincidía con las pulsaciones de las corrientes I de cada fase o tensiones I de cada fase. ¿Está bien? Gira en el mismo sentido que las corrientes, que las I de fase. Mismo sentido, ¿está bien? Y esto es sumamente importante, porque si yo invierto la conexión en las fases, en lugar de poner R, S, T, pongo R, T, S, el campo rotante gira al revés. Nosotros habíamos visto que con esto giraba así, B sub R, giraba para allá, sentido horario. Si hago una conexión, un simple cambio de conexión, invierto una conexión acá, una fase, el campo rotante va a hacer esto. Va a girar al revés. Este es un dato sumamente importante porque estamos hablando de un motor que supuestamente va a tener que arrastrar a través de una fuerza mecánica generar el eje una determinada carga. Ojo, porque si yo invierto una de las fases de conexión, el motor me va a girar al revés de lo que debería girar. ¿Está claro? O sea, esto es sumamente importante, esta condición. Gira en el mismo sentido que la sucesión de fases. Ese es el sentido. ¿Está claro? Bueno, estas son las características principales del campo rotante. Bueno, este campo rotante, decíamos, está generado por un sistema trifásico de tres bobinas que están ubicadas en un estator. ¿Saben? En la bibliografía que yo les envié están los dibujitos bien hechos de lo que es el estator de la máquina y los distintos rotores que hay. De todas formas, el estator básicamente son tres bobinas, como la que hemos visto ayer, digamos, en la clase pasada, la R', después a 120 grados la S', y la T'. Comienzos y fines de bobina. ¿Está bien? Estas bobinas están colocadas en ranuras dentro de lo que se conoce como estator de la máquina. ¿Está bien? Bueno, estas tres bobinas alimentadas por sistema trifásico de tensiones producen un campo rotante en el interior del cilindro. Bueno,
nosotros habíamos visto también que este campo rotante, al cortar una espira, por ejemplo de la fase R, una espira así, el campo rotante era este, B sub R, resultante, cortaba la espira, el B sub R gira para allá, entonces producía una fuerza electromotriz así, ¿está bien? Esta fuerza electromotriz, si la espira estaba cortocircuitada, producía una corriente I, así, una corriente I, en el mismo sentido que la FEM, y la interacción entre la corriente I y el campo rotante producía la clásica aparición de una fuerza, que en este caso resultaba así, fuerza F. La fuerza por el radio, fuerza por radio, cupla motora. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, este es el principio de funcionamiento. Entonces, teniendo yo el sistema trifásico de 3 espiras, 3 bobinas en realidad, en el estator, tengo que ver un poquito cómo es mi rotor ahora. Y ahí, aquí aparecen dos tipos distintos de rotores, muy clásicos, los rotores que se utilizan. El clásico rotor a jaula de ardilla, que se denomina de esa forma porque, no sé si ustedes conocen las jaulitas, que no es una jaulita, en realidad es una rueda que gira donde las ardillitas están como queriendo caminar o subirse a la ruedita y están rodando permanentemente. Bueno, es un sistema como este, es un aro metálico que está unido con otro aro metálico, así, acá, ¿ven? Por allá, la bobinita sigue por acá. ¿Está claro? Toda la vuelta. Entonces, estos conductores están montados en ranuras en el eje, digamos, visto de frente, el rotor es así. Los conductores están montados sobre el exterior del rotor, así, acá, toda la vuelta, y este mismo conductor va hasta el fondo, baja y se encuentra cortocircuitado. Tiene una chapa, digamos una tapa metálica que cortocircuita todas las ranuras. Es decir, aparece como si fuera un cilindro constituido por conductores separados entre sí, pero cortocircuitados en el frente y atrás por dos aros. ¿Está bien? Esa es la jaula de ardilla. Bueno, este tipo de motor desde ya no tiene posibilidades, este tipo de rotor, perdón, no tiene desde ya posibilidades de maniobrar sobre las corrientes rotóricas, sobre las corrientes que van a circular en el rotor. O sea que la cupla de arranque de esta máquina es invariable, así como está, y la curva de cupla es única, digamos, no se la puede modificar, a menos que se la modifique a través de un cambio de la tensión aplicada al estator. ¿Está bien? En principio, entonces, el rotor jaula de ardilla es el más común porque también es el que está destinado a los motores de pequeña potencia, no más allá de los 4 o 5 HP, como mucho. ¿Está bien? Los rotores jaula de ardilla. Cuando necesitamos motores de mayor potencia, necesariamente ya se recurre al famoso rotor bobinado, que es el más utilizado en los motores de gran potencia, rotor bobinado, que es el segundo tipo de rotor que se utiliza en los motores y que, como su nombre lo indica, el rotor tiene bobinado también en su exterior, en las ranuras del exterior del rotor, un sistema de 3 bobinas o más bobinas, no importa en ese caso, pero en realidad, si el estator está bobinado como trifásico, el rotor también tiene un bobinado trifásico, ¿está bien? Entonces, en ese caso, el rotor bobinado es un cilindro, digamos, vamos a ver si se lo puede dibujar.
así. Hoy no estoy fino para el dibujo, evidentemente. Bueno, así. El rotor, digamos, aquí están el bobinador colocado así en esta forma. Acá. Un bobinado trifásico tendrá una fase arranque R, por acá estará la R', S, S', etcétera, bobinado acá. Y la característica fundamental que tiene este motor es que si este es el eje de la máquina, así, acá tiene anillos rozantes, anillos de material conductor, 1, 2, lo hago así para que se noten, tres anillos, donde a través de carbones, un sistema con carbones, así se va a poder conectar hacia afuera de la máquina. De tal forma que, por ejemplo, los comienzos de bobina, R está conectado acá, S está conectado acá, digamos, a este, S, y el T va a estar conectado al tercero. Entonces tengo R, S y T, los comienzos de los tres bobinados que están en el rotor. Este es el rotor bobinado. ¿Está bien? Entonces yo puedo utilizar esos comienzos bobinados, los puedo conectar a una máquina externa, por ejemplo un reóstato de arranque, que me va a permitir a mí reducir la corriente de arranque en los motores de gran potencia. Este es el sistema, el rotor clásico que se utiliza en los motores de gran potencia. Hablamos de 5 o 6 caballos para arriba. Por el famoso tema del problema de la corriente de arranque. La corriente de arranque en los motores de potencia es muy alta y normalmente en una instalación lo que hace cuando arranca un motor de potencia es baja la tensión y se apagan unas cuantas luces. Sobre todo aquellas tipo lámparas ahí no me sale. Las lámparas grandes que tienen las amarillas, no me sale el nombre ahora, disculpen. Bueno, que si, por más leve que sea el bajón de tensión, se apagan. Bueno, antiguamente se usaban esas lámparas, ahora ya han sido sustituidas por LEDs, así que ya no tienen más el problema. Pero antiguamente era así. Cada vez que se producía un bajón de tensión, se apagaban las lámparas, se apagaban ese tipo de lámparas en realidad. Bueno, de todas formas, no solamente la iluminación la sufría, sino también los conductores eléctricos, ¿no? Entonces, de tal forma, para reducir la corriente de arranque en los motores de gran potencia, normalmente sí o sí se utilizan motores con rotor bobinado y tienen un sistema externo, que después lo vamos a ver cuando vemos el arranque, que facilita intercalar resistencias ómicas en el rotor de tal forma de reducir la corriente de arranque. Esa es la idea. Bueno, de todas formas entonces son los dos grandes tipos de rotor que tienen los motores a inducción. Rotor jaula de ardilla para motores de pequeña potencia, de baja potencia, y rotor jaula de ardilla, los mayores de mayor potencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un sistema trifásico aplicado al estator de la máquina con su sistema trifásico de bobinas y tengo un rotor ya sea bobinado o de jaula de ardilla en su interior? Bueno, se produce la aparición del campo rotante, ese campo rotante corta los conductores del rotor y aparece la famosa cupla motora. Bueno, para derivar las ecuaciones de equilibrio de la máquina, igual que hicimos con el transformador, vamos a tratar de representar un circuito o encontrar un circuito equivalente del motor de inducción trifásico. El circuito equivalente es muy parecido, similar al que hemos encontrado para el transformador. Por eso que era tan interesante, importante, digamos, entender el funcionamiento del transformador y cómo se puede encontrar un circuito equivalente de esa máquina. Porque después los mismos conceptos se aplican a los motores y también a los generadores. Entonces, vamos a comenzar por ver qué pasa cuando el motor trifásico, vamos a hacerlo así, vamos a representarlo así. Estator, así, y rotor, también, rotor bobinado, ya que estamos, lo representamos así. Este es el rotor
y este es el estator de la máquina. Estas son N1 vueltas, estas son del N1 vueltas de lo que era el transformador, en este caso es N sub E, E de estator. Ya no se puede borrar con el dedo porque este tiene mucha tinta. Bueno, N sub E y este es N sub R. Número de vuelta del bobinado de una fase del estator, número de vuelta del bobinado del rotor. ¿Está bien? Bueno, por ejemplo, entonces acá yo voy a entrar, supongamos, ya alimentamos. ¿Qué conexión es esta? Conexión estrella. Correcto, estator en estrella. Acá tengo una fuerza electromotriz que va a ser la la tensión aplicada que va a ser la B estatórica. La tensión aplicada y acá va a estar la fuerza electromotriz E estatórica. Su R, es su S y es su T en cada uno. El rotor, tengo las posibilidades, en principio para comenzar el análisis, decimos, bueno, el rotor va a estar abierto, a rotor abierto. Si el rotor está abierto, yo lo puedo dejar así, tac, y queda abierto acá sin conexión. Sería en el caso del rotor de ardilla, es como que yo al rotor le sacara el aro del frente o el aro de atrás, digamos. Quedan los conductores sin continuidad, ¿está bien? Sí. Queda el rotor abierto. En el caso del bobinado estatórico, yo me quedo los tres anillitos sin conexión. Entonces me queda así. RST, listo. Rotor abierto. Este es rotor abierto. Rotor abierto. ¿Está bien? Bueno, así las cosas. Y mirando esto, hacemos lo mismo que hacemos en el transformador. Para analizar el circuito, si es tratar de llegar al circuito equivalente y derivar las ecuaciones, vamos a considerar una fase de la máquina. O sea, vamos a considerar la fase R, supongamos. Entonces, en esta fase R vamos a considerar, primer caso, primero, que el rotor está abierto. El rotor está abierto. Bueno, ¿se acuerdan del transformador? Circuito equivalente transformador, nosotros arrancábamos así, decíamos, resistencia del primario, reactancia de dispersión del primario. Después veníamos y decíamos, bueno, antes de hacer el circuito equivalente acá, decíamos, veníamos esto, allí, el hierro, N1 vueltas, N2 vueltas, que ahora va a ser entonces, poniéndole los nombres, resistencia del secundario, reactancia de dispersión del secundario, y le venía la carga. Bueno, material ferromagnético del núcleo, el transformador, digamos, el motor de inducción tiene material ferromagnético, excepto que la primer diferencia entre un transformador y un motor, ¿cuál es? La aparición de ¿qué? Del entrehierro. Esos son 2-3 milímetros de aire que existe dentro del circuito magnético entre el estator y el rotor. ¿Por qué? Bueno, porque una de las partes, el rotor se mueve respecto a la otra, sino hay un movimiento relativo. ¿Está bien? Entonces, necesariamente están separados. Hay un delta, que es el delta del entrehierro de aire, que es el que hace que la reluctancia magnética sea mucho mayor, ¿sí? Y también que este señor, la reactancia de dispersión producida por el flujo de dispersión, sea también mucho mayor que lo que sucedía en un transformador. ¿Se acuerdan ustedes? En un transformador la reactancia de dispersión que correspondía al flujo de dispersión era pequeña, era comparable con la resistencia óhmica. Bueno, en el caso del motor no es así. En el caso del motor las resistencias de los bobinados es mucho menor que la reactancia de dispersión, porque el flujo de dispersión es mucho mayor dada el tipo de máquina, simplemente. Ahora lo vamos a ver, a continuación vamos a ver eso justamente. Bueno, circuito equivalente similar al del transformador, excepto que ahora R es la R del
estator, J dispersión del estator, N vueltas del estator, N vueltas del rotor y así sucesivamente, del rotor. Y el transformador abierto, es decir, en este caso coincide que el transformador abierto que sí está sin carga. Bueno, ojo, acá hay otra segunda diferencia. Acuérdense la diferencia, ¿eh? Acá el motor no es que no tenga carga, en realidad está a circuito abierto el secundario, el rotor. Por lo tanto, no puede girar. Bueno, segunda diferencia. Primero la aparición del entrehierro. Segunda diferencia con el transformador. Cuando yo digo el transformador en vacío, quiere decir que el secundario, esto está sin carga. Listo. Ahora, el motor en vacío va a ser cuando yo corto circuito acá, circule, aparezca acá una E rotórica y por acá circule corriente. Es decir, se induzca la fuerza electromotriz, circule la corriente eléctrica y aparezca una cupla. ¿Se entiende? Bueno, en ese caso, circula la corriente acá, esto va a estar cerrado, va a circular una corriente por acá, ¿sí? ¿Se entiende? Pero este rotor en ese caso va a comenzar a girar. Si el rotor gira libremente, sin ningún tipo de carga mecánica en el eje, entonces ese es el caso que se dice transformador, motor en vacío. Entonces, segunda diferencia. Un transformador está en vacío cuando no tiene carga conectada, una carga física conectada secundaria. En el motor está en vacío cuando el rotor está girando, pero sin carga mecánica. ¿Se entiende, no? Entonces, si yo digo acá, esto por acá circula, aplico una tensión B estatórica, que es esta tensión B estatórica, la tensión de fase acá. Por acá circula la corriente I sub 0, no. Circula una corriente que voy a llamar I estatórica de circuito abierto. De circuito abierto. ¿Por qué? Porque el motor no está en vacío. ¿Se entiende? Esta corriente estatórica de circuito abierto va a ser, no es igual a la corriente de vacío. La corriente de vacío es la que va a circular por acá cuando el rotor esté con carga, ¿sí? Cuando acá tenga una carga mecánica conectada. ¿Se entiende? Bueno, entonces, esta corriente en realidad es la que va a producir, la aparición del flujo Fick rotante. Por eso es importante. ¿Sí? Esta corriente es la que acá hace aparecer el campo magnético rotante, V sub R, así, que trabaja sobre los dos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, siguiendo con el ejemplo, la comparación con el transformador, acá también va a haber una relación de transformación. Así, en el transformador decíamos K12 era igual a N1 sobre N2. ¿Está bien? En el trafo. Ahora, no vamos a llamarla acá, porque para no confundirlo, entonces vamos a llamar a esto acá, la vamos a llamar A. Algunos autores la llaman A, otros autores la llaman N, pero N es la velocidad. Bueno, por costumbre, yo la llamo A. ¿Está bien? Relación de transformación. Vamos a ver, esto es relación de transformación. A minúscula, relación de transformación. Entonces, en este caso particular, en la máquina, en el motor, A va a ser igual a N1 sobre N2. Estas, en principio. En realidad, y ahora vamos a ver por qué, va a ser N1 por K1, y ahí viene el tema de la letra K, por K1, y N2 por K2. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la relación verdadera. K1 y K2 son factores. K1 y K2 sintetizan tres números menores que 1.
0,9, 0,95, 0,94, 0,89, que son tres factores que aparecen en las máquinas rotantes porque los bobinados, tanto del estator que tiene su K1 como del rotor que tiene su K2, el bobinado se realiza ubicando las espiras en distintas ranuras. Arrancamos con una primera ranura donde yo podré poner 4 vueltas, 4 espiras. Después me sigo a la ranura de al lado con otras 4 vueltas. Después voy a la ranura que sigue. Entonces voy a tener lo que se llama los factores de forma, de paso y de longitud. ¿Está bien? Son 3 factores. Bueno, dejamos acá. Ahora, después seguimos con esto. Entonces, en el transformador también existe una relación de transformación que es esta. Acuérdense, aparece un K, que yo puedo poner no K1 y K2 para seguir con esto, K sub E del estator y K sub R del rotor. Porque este K sub E es el producto de 3 K distintos, 3 factores distintos. Y lo mismo que el K sub R. ¿Está claro? Bueno, hasta acá tengo un equivalente, digamos, en principio una representación esquemática de lo que sería un motor de inducción con el rotor abierto. Bueno, tengo que definir ahora qué es cada una de estas cosas, como sea como un transformador. ¿Qué es RE ahora en este circuito? El RE del lado estatórico, la resistencia óhmica de la bobina de la fase R sería, o la fase T, la que fuere. La resistencia óhmica del bobinado estatórico. Sí, eso no queda en duda. Resistencia óhmica del bobinado estatórico. Y acá aparece otra. Reactancia de dispersión, nosotros llamamos reactancia de dispersión en el transformador, que era una reactancia que representaba la caída de tensión que producía el flujo de dispersión. Bueno, acá ya hay otra diferencia también más que importante. Esta es la tercera diferencia. La cuarta diferencia sería respecto del trafo. ¿Y qué es esta? ¿Y qué es esta? La reactancia de dispersión ahora justamente tiene que ver también con la distribución. Fíjense, yo tengo esto. Vamos a borrarlo acá. Vamos a borrarlo acá. Y lo hacemos acá. Yo tengo. En el estator y en el rotor sucede lo mismo, pero vamos a representarlo. Por ejemplo, yo tengo así bobinas. Vamos a hacerlo más chiquitito, si no, no me va a quedar. Vamos a hacer la espira, la ranura. Vamos a hacer la ranura. Este es el estator. Dentro de esta ranura del estator vamos a hacer una sola espira. Acá una, acá otra, acá otra y acá otra. Todas responden a la misma fase. ¿Está bien? Fase R, por ejemplo. Que arranca así, da vuelta, viene, invoca en esta, se va para atrás, viene, invoca en esta, se va para atrás, etc. Bueno, fíjense. El primer flujo de dispersión que se produce en el caso de las máquinas rotantes es este flujo de dispersión. Lo voy a poner en roja si se ve, si se diferencia. Que se diferencia porque es el flujo que se produce en el conductor que va por la ranura y que no pasa por camino de material ferromagnético. ¿Se acuerdan? La característica del flujo de dispersión era esa justamente. El flujo de dispersión era aquel que se cerraba siguiendo caminos no ferromagnéticos. Bueno, se cierra por acá. Este es un flujo de dispersión. Si la corriente acá es entrante, la corriente supongamos es entrante así, entrante, el flujo de dispersión es circulante así. Este también. Este es un flujo de dispersión, ¿sí?, de dispersión en el diente. Este es un flujo de dispersión. Después tengo otro flujo de dispersión que, a ver, bueno, justo escribí acá. Vamos a ver. Vamos a hacerlo bien. Entonces, tengo otro flujo de dispersión que es este. Este es el estator y acá tengo el rotor. El rotor, así.
También con sus bobinas, así, acá, 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 acá y acá. Este es el rotor. Y este es el estator. ¿Está bien? Bueno, acá también en el rotor se produce este mismo flujo también, ¿eh? O sea, este sería el flujo de dispersión. Vamos a poner acá. Flujo de dispersión del diente en el estator. Acá se aparece el flujo de dispersión en el diente del rotor. Bueno, el segundo tipo de flujo que aparece acá es este, miren, uno que es así. Este flujo de dispersión que no entra ni al rotor ni al estator, pero se va desplazando y que justamente ese flujo de dispersión es un flujo armónico y gira a la misma velocidad del campo rotante y produce unas pérdidas porque aumenta las pérdidas en las cabezas de los dientes, acá. Bueno, este flujo que hace así como un zigzag, como una onda sinusoidal, este flujo se denomina flujo de pérdidas en el entrehierro. Este es el flujo phi sub d entrehierro. Phi sub d entrehierro. Entonces tengo un flujo de dispersión en el diente, un flujo de dispersión en el entrehierro. ¿Queda claro, no? Vamos a poner un poquito más grande, así se ve bien. Flujo de dispersión en el entrehierro. Un flujo de dispersión, otro flujo de dispersión, y tengo el tercer flujo de dispersión, que es el flujo de dispersión que se cierra en lo que se conoce como cabeza de bobinado. Fíjense, estamos diciendo, la bobina esta va para allá, así, sigue hasta allá, y da la vuelta. Esta también va para allá y da la vuelta. Entonces, en el cilindro, así, tanto del estator como del rotor, las bobinas vienen y hacen esto, fíjense. Termina acá, el conductor y hace. Sale por afuera y entra por acá. Y se va para allá. La bobina. Vamos a hacerlo en otro lado, así se queda más lindo. Digamos. Este es el cilindro del estator. Cilindro del estator. ¿Está bien? Bueno, la bobina viene así. Llega acá. Y acá se da toda la vuelta por afuera, por el aire. Y entra acá abajo y se va para allá. Y cuando llega allá, se mete hacia, da toda la vuelta y vuelve por acá. ¿Se entiende, no? Es decir, la espira se ubica en la ranura, va por la ranura y cuando llega allá se le termina la ranura y da vuelta en el aire. Y entra en la otra ranura. ¿Está claro? Bueno, esto que está acá, estas vueltas, estos pedazos de conductor, se denominan cabeza de bobina o de bobinado. Tanto en el frente está la cabeza de bobinado, como atrás. En esta cabeza de bobinado se produce el flujo, el tercer tipo de flujo de dispersión, que es este, ni más ni menos, este, que se cierra acá. ¿Saben? Así. ¿Y se cierra dónde? En el aire. Se cierra en el aire, no hay vuelta de aire. Entonces, este flujo es el flujo de dispersión en la cabeza de bobina. Este flujo es bastante apreciable. Este flujo es bastante apreciable en magnitud. Entonces se imaginan, porque hay una gran longitud de conductor que está generando un flujo acá que se pierde. ¿Sí? ¿Se entiende? Flujo de cabeza de bobina. Entonces, tengo tres tipos de flujo como mínimo. Flujo de dispersión como mínimo en el motor. El flujo en los dientes o ranuras del estator y rotor. Tengo el flujo de dispersión en las cabezas de bobina, tanto en el frente como en el fondo, y tengo el flujo oscilante en el entrehierro, flujo de entrehierro. ¿Se entiende? Bueno, la combinación de estos tres flujos de dispersión representan una única reactancia de dispersión. Entonces, la reactancia de dispersión, la X de dispersión del estator, implica es la suma de la X de dispersión del diente más la X de dispersión
de la bobina, del entrehierro, primero entrehierro, más la X de dispersión de la cabeza. Hay tres tipos de flujo de dispersión. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, y ya que estamos acá, ¿se acuerdan que escribimos nosotros que la relación de transformación era igual a N sub E por K sub E sobre N sub R por K sub R? Bueno, este K, factor de forma, decíamos nosotros. Bueno, ¿de qué factor de forma estoy hablando? Y fíjense, esta es la longitud, hablando de la espira. Una espira entra por acá, se va hasta allá, así, ¿sí? Y la otra espira le sigue acá. O sea, esta espira va para allá y la otra espira... Bueno, acá hay una distribución de espira. Entonces, este factor de forma habla de la distribución que tiene la espira en el estator y en el rotor. ¿Cómo se distribuye? En función de la cantidad de espira que hay por ranura, por ejemplo. ¿Sabes? Factor de distribución. El otro era factor de paso. Porque el factor de paso que tiene en cuenta, esto, qué ángulo hay entre el ángulo beta, qué ángulo hay entre las ranuras. Esto me da el factor de paso, K de paso. Factor de paso. ¿Se entiende? Bueno, factor de paso, factor de distribución. Son los dos factores que están metidos acá adentro. Este es paso más distribución. ¿Está claro? El factor de paso más no más, sino por factor de paso por factor de distribución me da el K sub E. Y todos ellos son menores que 1. Entonces, K sub P resulta K sub E y K sub R, estos son menores que 1. ¿No? Y afectan a la relación de transformación. ¿Está bien? Bueno, son todas diferencias que existen entre la máquina rotante y el transformador. Evidentemente se complica un poco más porque el hecho de que los devanados están colocados en forma distinta, bueno, aparecen los factores de forma, de paso, de distribución, etc. Y un tercer elemento que también incide en las vueltas es esta que estaba por decir yo al principio. Recién borro y tengo una espira, dibujo una espira. La espira R, que va, llega acá, da la vuelta, se mete de vuelta en la ranura y da la vuelta acá adelante. Esta es la espira R, una espira. Ahora bien, la fuerza electromotriz E, ¿dónde se induce? Si yo considero que este es un flujo de dispersión, phi de dispersión, este es un flujo de dispersión, phi de dispersión, 2 acá, la espira tiene una longitud neta que es esta. Esto es la longitud L que se tiene en cuenta para calcular las n vueltas en las cuales se induce la fuerza electromotriz. ¿Está bien? Otra diferencia. Entonces, cuando yo digo tengo n vueltas, las vueltas efectivas son n'. N' es igual a n vueltas, n sub e por ejemplo, n vueltas por otro factor más, que en este caso es factor, el K, este es el K sub L, factor sub L. ¿Está bien? Entonces,
Este factor sub L también está ahí metido acá adentro. Entonces, vamos a hacer el K sub G, resumiendo, un poquito, para que quede claro y no pongamos tantos K, digamos. En el K sub E, que figura ahí, K de estator, figuran el K de paso por el K de distribución por el K de longitud. Todos estos K, el K sub E es menor que 1. Ojo, yo estoy poniendo K sub E, K de paso sub E, y K de distribución sub E, y K de longitud sub E. Todo para el estator. Lo mismo sucede para el rotor. ¿Está bien? Entonces, cada bobinado tiene su coeficiente de corrección, sería, el coeficiente de corrección K, en el caso del estator K sub E, que es el producto de tres coeficientes por lo menos. El de paso, el de distribución y el de longitud efectiva de la bobina. ¿Está bien? Bueno, todo eso, cuando uno diseña la máquina y la calcula, primero calcule en el cálculo del diseño de la máquina, lo tiene que tener en cuenta. Tiene que saber que la longitud L eficaz de la espira es mucho menor que la longitud real que tiene la espira, porque le estoy sacando los pedazos de las cabezas de bobinado. ¿Está claro? Eso no se contabiliza para cuando uno genera el flujo útil de la máquina. ¿Está bien? Es lo mismo la distribución. Por eso el diseño de las máquinas y el armado de las máquinas tiene muchísimo que ver con el rendimiento final del motor. ¿Por qué? Bueno, porque los flujos de dispersión, por ejemplo, son una caída interna que tiene la máquina, que tiene su desventaja por un lado, pero también tiene su ventaja por otro. Porque, ¿cuál podría ser una ventaja? Bueno, mirándolo acá. Si estas reactancias son grandes respecto de la resistencia ómica, por ejemplo, si al motor lo pongo en cortocircuito, estando funcionando normalmente el motor y se pone en cortocircuito, gracias a la existencia de esas reactancias de gran valor, la máquina no se va a quemar, por lo menos tan rápido como se quemaba el transformador. Por ejemplo, eso es una ventaja. Ahora, claro, debido a esta reactancia de dispersión y a estas pérdidas de flujo, o mejor dicho, mala utilización del flujo, yo necesito tener una corriente magnetizante mayor, cosa que es real. Los motores tienen una corriente de vacío que es mucho más grande que la corriente de vacío de los trapos. A ver, la corriente de vacío de los trapos, ¿qué porcentaje de la corriente nominal era? ¿Se acuerdan? Más o menos un 3% como máximo en los transformadores de potencia. Bueno, la corriente de vacío, ahora lo vamos a ver más adelante, de los motores a inducción trifásico está al orden de un 30%. Entre un 20 y un 30% de la corriente nominal de la máquina. La de vacío. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué? Porque existe, por la presencia del famoso entrehierro que acabamos de decir. Como yo tengo un entrehierro de aire que corta el circuito magnético entre el estator y el rotor, entonces la corriente magnetizante para producir el mismo flujo debe ser mayor. ¿Se entiende, no? Desventaja. Ventaja es que aparece una reactancia de dispersión grande que es como que la cuida la máquina en el caso de un cortocircuito para que no se queme. ¿Está bien? Bueno, después vamos a seguir con esto porque se está haciendo larga la clase y hay que subirlo a la red. Dejamos acá y continuamos en un rato o mañana. ¿Está bien? Nos vemos, chicos, chicas, hasta luego.